David Barroso es el fundador de la empresa Countercraft, esa empresa que nació en San Sebastián y que ahora está también en Nueva York, en Londres y pronto en Singapur, ¿no, David? Singapur y en Arabia Saudí. ¿Sí? Y en Arabia Saudí también. ¿Y por qué en Arabia Saudí? Pues va bien el negocio allí. La verdad es que ¿Ah, sí? nos va bien por allí, entonces vamos a crecer la región. Ajá. Oye, ¿qué hacéis vosotros? Nosotros somos una empresa de ciberseguridad que lo que intentamos hacer es ser más proactivos contra los ataques, ¿no? Y ahora ¿no? iremos hablando de cómo los ataques, por supuesto, han evolucionado. Los atacantes no son los atacantes que había en los 80, los 90, ¿no? Que hablábamos antes de adolescentes en su casa comiendo Doritos, ¿no? Por la noche, sino que ahora mismo son grupos especializados, bandas organizadas y muchos gobiernos que tienen equipos dedicados. Entonces nosotros lo que intentamos es ser proactivos. En vez de esperar a que haya un ataque y responder, pues intentamos tender trampas a los atacantes para que antes de que cuando están empezando en esas fases iniciales de un ataque podamos identificarles y sacar información que es vital a la hora de responder al ataque. Cuando has dicho que vais a estar en Arabia Saudí, imagino que vuestro trabajo será proteger al gobierno de allí o las empresas de allí, por ejemplo. Ambas, sí. Trabajamos allí con el gobierno y trabajamos con empresas, tanto pues, bancos, empresas de seguros, de oil and gas, ¿no? De petroleras, que allí también hay bastantes, ¿no? Por ejemplo, Aramco, ¿no? Que es una de las mayores del mundo. Y trabajamos sobre todo para eso, porque al final tienen ciertos atacantes que les atacan a ellos porque están interesados en ellos, no porque aleatoriamente les atacan, ¿no? Sino porque quieren obtener información o hacer un sabotaje o hacer un ransomware, ¿no? Que también yo creo ya todo el mundo conoce. ¿Qué es eso? Pues cuando hablamos de ransomware, antiguamente era cuando una empresa generalmente pues era comprometida y lo que pasaba era que cifraban los datos que tenían, ¿no? Y pedían un rescate. Eso ya llevamos muchos años, ¿no? Viéndolo, pues que sobre todo ocurre mucho a las pymes y eso es una desgracia porque las pymes generalmente no tienen una inversión en seguridad, en ciberseguridad grande. Entonces, el ransomware luego ha ido evolucionando, no solo te cifraban para pedirte un rescate, sino que hoy en día ya ni siquiera te cifran los datos, sino que te roban información sensible, como datos de clientes o datos confidenciales, y luego te extorsionan con publicarlos si no les pagas pues la recompensa, ¿no? el chantaje. Entonces, eso ha ido evolucionando, pero hoy en día afecta pues, a gobiernos, tanto entidades locales, muchos ayuntamientos, por ejemplo, han sido afectados, pymes, de todo tipo de sectores y gran empresa. No solo nadie se libra de esa lacra. Aquí nos está pasando eso, nos están atacando. Sí, sí. ¿Quién nos está atacando? Pues si hablamos de casos de ransomware, principalmente estamos hablando de bandas organizadas de crimen. Bandas organizadas que generalmente, cuando hablamos de ransomware, son de, podemos decir, Europa del Este, que realmente hace ya muchos años vieron que había pues, unas posibilidades inmensas en el mundo de Internet, puesto que te permite ser más o menos anónimo, te permite atacar remotamente, no es como que tengas que ir a una entidad sucursal, ¿no? bancaria con una pistola, sino que ya lo puedes hacer desde casi su casa, ya digo, generalmente de Europa del Este, y donde realmente luego las formas de recibir el dinero y blanquear el dinero es muy fácil usando criptomonedas, ¿no? Que hoy en día no... digamos, aunque hay formas de intentar hacer esos seguimientos de dónde se mueve el dinero con criptomonedas, ellos saben cómo hacerlo para que sea muy difícil. Y si le sumamos a eso que hay diversos países involucrados, pues ya añadimos que para ellos es un motor. O sea, lo que intentan es hacer pasta, vaya. Sí, es puramente económico. En ese caso de ransomware, puramente económico. Ajá. Luego hay otros ataques que podemos decir donde ya no es dinero, sino ya son, sobre todo originados por gobiernos, donde ya se busca sabotajes, ya se busca robar información confidencial, propiedad intelectual, ¿no? Eso también ha ocurrido mucho. Yo creo que todos tenemos en la mente igual, pues desde hace muchos años, por ejemplo, China estaba haciendo bastante eso, supuestamente, contra entidades como en Estados Unidos o en Europa, donde se robaban, por ejemplo, por los nuevos diseños industriales o incluso ofertas que vas a presentar en un negocio multimillonario. Es decir, donde ya ellos no buscan más el beneficio económico directo, sino más otro tipo de información. O sea, los gobiernos tienen equipos para realizar ciberataques. Sí, generalmente sí. ¿Qué gobiernos? ¿Todos? Yo diría que la mayoría, no sé si todos, pero sí que es cierto pero es parte de, digamos, por ejemplo, cuando hablamos de un Ministerio de Defensa, sí. El Ministerio de Defensa tiene capacidad defensiva y ofensiva, ¿no? Generalmente. Entonces, la mayoría de los gobiernos, y sobre todo, por ejemplo, Estados Unidos es el más conocido, pero podemos hablar de Israel, podemos hablar de Francia, podemos hablar de muchos países europeos, asiáticos, Corea del Norte, China, Rusia, es decir, todos, por supuesto, tienen equipos dedicados de miles de personas dedicados a la parte defensiva y ofensiva.
Y cuando hablamos solo de Ministerio de Defensa, también hablamos de agencias de inteligencia, que ellos también, por supuesto, pues, se dedican a la parte ofensiva y defensiva. O sea, es algo normal hoy en día. Y cuando hablamos del mundo, la situación geopolítica en este momento, ¿cómo influye en todo esto? Bueno, yo creo que hoy en día todos tenemos que ya ser conscientes de las capacidades ofensivas y defensivas de estos gobiernos y, por ejemplo, poner un caso muy reciente, ¿no? El caso que hay un poco con la guerra con Irán ahora mismo. Sí. Cuando hubo el ataque contra Irán, no solo hubo un ataque físico, sino también a la vez un ataque ciber, podemos decir. Son guerras totalmente híbridas. Y de hecho, el caso de Irán es interesante porque, por ejemplo, si nos volvemos a hace ya 15 años, en 2010, de hecho hay un libro que cuenta todo muy bien, que se llama Countdown to Zero Day. Cuentan cómo la central nuclear de Natanz, que es la que justo fue bombardeada pues hace 2 semanas, sufrió un ciberataque, en este caso solo, donde lo que hicieron era modificar la velocidad de centrifugado, ¿no? Donde hacen el enriquecimiento, y lo que hizo al acelerar el centrifugado, pues destrozó todas las centrifugadoras. Eso fue un ataque de ciber que coincidió con también varios asesinatos selectivos a científicos nucleares de Irán, en 2010 hablo, ¿eh? ¿Y cómo lo hicieron? Pues como cualquier organización un poco segura, pues por ejemplo tenían la central nuclear en Natanz, no está conectada a Internet, porque si no sería fácil, ¿no? Digamos, atacar. Pues aquí, ¿qué hicieron? Consiguieron comprar a un subcontratado que tenía trabajos allí, de hecho era europeo, metió un pincho USB que realmente tenía, pues, podemos decir, un virus, un malware, como queramos llamarlo, y lo que hizo una vez que infectó ese primer ordenador, porque ya saltado, pues que ya tenías acceso a la central, se movió poco a poco buscando sobre todo PLCs Siemens, que eran los que usaban para centrifugar, y lo que hizo ya es cambiar los parámetros de esos PLCs para que acelerara el centrifugado y destruir, pues, años de trabajo, en ese caso, de Natanz. Entonces, eso ocurrió en 2010. Hoy en día sigue ocurriendo cosas parecidas, mucho más avanzadas, pero ya digo que llevamos muchos años. Y eso era una operación supuestamente de ciertas entidades gubernamentales y donde nunca se ha demostrado, pero sí que era claro que había un gobierno por detrás. Ajá. ¿Y en las guerras, en Ucrania, por ejemplo? Totalmente. Las guerras híbridas es una realidad. De hecho, hace ya muchos años, creo que fue en 2008, cuando hubo también una primera guerra en Estonia, sí que también se demostró que cuando hay un ataque físico, por ejemplo, con tropas o con tanques o drones hoy en día, pues también a la vez hay un montón de ataques, podemos decir, ciber. ¿Qué es lo que atacan? Pues desde hace ya muchos años se ve, ¿no? Pues primero, los periódicos online, ¿para qué? Para que no puedan difundir información a la población o a la gente. Las entidades financieras, ¿para qué? Para hacer boicot del sistema financiero. Los sistemas gubernamentales. Es decir, hoy en día cualquier entidad o conflicto que exista, siempre va a haber dos formas. La clásica, que es mucho más creciente el conflicto que hay. ¿Y tú trabajas para las dos partes o cómo va esto? Bueno, esa es buena pregunta. Nosotros trabajamos solo con países NATO, o sea, de OTAN, y aliados. Por ejemplo, trabajamos con países OTAN, por ejemplo, trabajamos con Estados Unidos, trabajamos con países europeos, y aliados, como por ejemplo trabajamos con Australia. Arabia Saudí, podemos decir que es un amigo de OTAN, no es un enemigo, pero sí que a veces recibimos propuestas de trabajo. Por ejemplo, ahora hemos recibido una de Libia, de China, y esas pues tenemos que descartarlas porque al final te tienes que decidir un poco en qué parte del mundo estás situado, ¿no? ¿Y en qué nivel está Rusia, por ejemplo? Cuando se habla tanto de que Rusia ataca o... En términos democráticos, quiero decir, cuando participa en elecciones y este tipo de eventos. Pues realmente hoy en día, gracias a Internet, podemos decir que vivimos un poco en una jungla donde se puede permitir casi todo, ¿no? Los ataques de desinformación es algo totalmente, hoy no creo que todos somos conscientes de lo fácil que es crear campañas de desinformación. Hay muchas, de hecho, empresas y organismos públicos que las siguen, porque hoy en día hay gente, grupos dedicados pues a crear de repente movimientos de opinión en redes sociales, TikTok, en X, en cualquiera de Instagram, donde rápidamente consiguen, encima hoy con el uso de inteligencia artificial, pues digamos que tenemos los ingredientes perfectos para generar de forma muy sencilla, muy barata y en cuestión de minutos ataques de desinformación muy grandes.
Entonces, ¿eso en qué influye? Pues en procesos electorales, por supuesto que ese es un gran riesgo. De hecho, nosotros hemos trabajado en procesos electorales intentar proteger y detectar estas actividades. De hecho, hemos trabajado codo con codo con Javier de la Agencia de Ciberseguridad, que están haciendo una gran labor. Y realmente donde países como Rusia, por supuesto, y Corea del Norte, e incluso China, pues aprovecha todas esas guerras de desinformación para causar caos, movilizar al votante y sobre todo mandar noticias falsas pues para su beneficio, ¿no? Es algo que lo estamos viendo desde hace muchos años y cada vez creo que va a ir a más. Eso es algo que creo que hay que poner los medios para intentar detectarlas y pararlas lo antes posible. Ajá. Has mencionado a los chavales que pasan muchísimas horas en redes sociales y tal, y además tienen esa gran información que les va llegando, información, desinformación, y que no saben muchísimas veces tamizar lo que les llega, ¿no? Sí, pero no solo los chavales, yo diría también nosotros, los más mayores, en el sentido de que hoy en día te llega una noticia, la ves en TikTok, igual no muchos usamos TikTok, pero sí en Aquí Instagram. no creo que muchos, no lo sé, pero TikTok. Seguro que sí, seguro que hay usuarios de TikTok aquí, pero también en Twitter, ¿no? En lo que es X ahora, donde te llega una noticia y, claro, es muy difícil contrastarla. ¿Cómo contrastas una noticia que te sale un vídeo? Ya digo, hoy en día con inteligencia artificial puedes hacer impersonar, ¿no? Fácilmente a una persona con deepfakes, ¿no? Que se llama, pero puedes impersonar el vídeo, el audio, fotos muy fácilmente. Entonces, ¿cómo puedes contrastar esa información? Yo creo que es un problema grande de la sociedad, donde no solo la gente joven, sino nosotros somos muchas veces difícil de diferenciar, ¿no? Qué es real o qué no es real, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema que es cierto que las empresas de redes sociales intentan ponerle coto, pero es muy difícil, realmente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para protegernos? Pues, buena pregunta. Yo diría que irnos a un caserío sin internet y sin nada, pero con gallinas. Pero realmente no podemos hacer mucho más que tener sentido común. Yo siempre digo sentido común porque aunque la tecnología está para protegernos, muchas veces va a fallar, ¿no? Y eso lo hemos visto con todos los incidentes que hay, tanto a nivel de ciudadanos como de pymes como gran empresa. Entonces yo diría sentido común, enterarnos de cuáles son las amenazas habituales para estar un poco al tanto, siempre contrastar lo que nos llega, no creernos todo lo que nos llega, porque muchas veces va a ser falso o va a ser un fraude que nos quieren hacer, ¿no? Cuando, por ejemplo, te sale típico mensaje, oye, pues tienes un paquete que recoger de correos, ¿no? O tienes una multa de la EGT, pues siempre decir, oye, esto no puede ser un fraude. Entonces, sentido común, contrastar todo y, sobre todo, cuando algo nos ocurra, buscar ayuda especializada y no tener vergüenza de pedirla, porque realmente hay gente muy especializada que siempre nos puede echar una mano y ayudarnos. Y cuando hablamos de empresas y de gobierno, me imagino que protegernos, ¿no? O sea, la prevención será importante. Por supuesto, la prevención. De hecho, ahora hay una especie de movimiento donde hasta ahora se hablaba un poco de detección y respuesta, es decir, detectar que algo ocurre y responder lo antes posible. Ahora ya se habla más de incluso prevenir y disrupción. Es decir, no digo atacar a los atacantes, porque eso es algo totalmente ilegal, pero sí estar un paso por delante para decir, oye, sé que este grupo cómo se mueve, vamos a intentar, y eso por ejemplo lo hacen mucho las fuerzas del cuerpo de seguridad, ¿no? De intentar hacer una especie de disrupción a esas bandas organizadas, hacerles daño donde más duele, que es en el aspecto económico, ¿no? Como congelar sus fondos, como intentar seguir sus criptomonedas, para que por lo menos les cueste cada vez más el delinquir y que no ataquen tanto a la gente, ¿no? Y a las empresas. Por lo que estoy viendo, me estás defendiendo muchísimo la inteligencia natural frente Sí, a la artificial. Totalmente, yo diría que sí, porque al final, aunque es fácil engañarnos a los seres humanos, pero muchas veces tenemos este sexto sentido que nos hace pensar, esto huele un poco raro, ¿no? Pues hacernos fiar de ese sexto sentido, ¿no? No dejarlo decir, no, seguro que es una tontería. No, vamos a contrastar. Seguro que este tema es muy importante en el Basque Segurtasun Foroa. No sé si nos quieres dejar un último mensaje, David. Bueno, pues yo creo que simplemente decir que vivimos en una época extraordinaria, ¿no? A nivel de tecnología y sobre todo con los avances de inteligencia artificial, que yo creo que ya todos usamos, ¿no? Inteligencia artificial casi en nuestro día a día, y donde yo creo que hay que pensar positivamente en el uso de tecnología, tener en cuenta los riesgos que existen para estar preparados, saber que realmente hay gente que se dedica en su día 24/7, o no 24/7, pero su mayor tiempo posible, tanto gobiernos o como bandas organizadas, a intentar pues, sacar dinero, a cometer fraudes e incluso, ya digo, sabotajes a nivel más alto,
Con lo cual, simplemente aprovechar lo bueno de la tecnología, estar preparados ante esos riesgos y, sobre todo, pues estar al día a día un poco de las cosas que ocurren para que no nos pille en un imprevisto. Y David siempre defiende que los hackers son muy interesantes, o sea, que los chavales bueno, los hackers son totalmente buenos, es decir, la palabra ha sido un poco denostada, pero los hackers para nosotros los que trabajamos es como gente inquieta, con ganas de hacer cosas, ganas de romper, pero con ganas de aprender. Un poco con esa filosofía romántica, ¿no? de romper cosas para aprender, no de hacer el daño. Entonces, hackers, realmente en todas las empresas de seguridad contratamos hackers, en ese buen sentido de la palabra. Hay muchos hackers trabajando en el gobierno también y al final todos ellos con ese conocimiento y esa experiencia nos ayudan para estar mejor y más. David Barroso, eskerrik asko.